Cuando la diabetes no es bien controlada y sobre todo cuando es una diabetes combinada con obesidad, se altera y se desequilibra el buen funcionamiento del metabolismo y la salud en general. Pero muchas veces hasta lo que tú crees que no tiene colorantes lo tiene. Por ejemplo, salchichas, tocino, también tiene colorantes. Incluso muchas veces los famosos quesos tipo americano o de ese tipo tienen colorantes. A veces las sopas instantáneas, esas que les echas nada más agua caliente, tienen bastantes colorantes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con esta sección de este podcast que se llama Páginas en Voz Alta. Y vamos a continuar con la lectura del libro de Frank, el libro de Diabetes sin Problemas. Muy bien, fíjense, ya hemos tenido aquí otros capítulos, véanlos por favor para que sigamos teniendo el conocimiento, sigamos con la línea. Vamos a continuar con la lectura y miren, todavía nos falta. Pero vale la pena amigos, porque el conocimiento es lo que más nos va a ayudar a alcanzar el éxito. Simplemente piénsalo así. Si tenemos datos correctos para nosotros ir cuidando nuestra salud, en este caso la diabetes, vamos a equivocarnos menos, porque ya sabemos dónde está el error, ya sabemos dónde está lo que no ayuda. Con eso en mente, vamos avanzando con esta lectura, porque créanme que es importante, y en México, con altas tasas de muertes por diabetes, esto se hace cada vez más urgente, que todos hablemos de esto y podamos ir cuidándonos mucho. Bueno, vamos avanzando, y nos habíamos quedado en los actores de esta obra llamada Diabetes. Vámonos a página 52 con el hígado. Entonces fíjate, voy a ir leyendo y vamos haciendo algunos comentarios para ir entendiendo justamente todo esto que tiene que ver con los órganos, las hormonas y que nos ayude a tener un control adecuado de la glucosa. Pero para entender la diabetes y la glucosa hay que entender los elementos que conforman a todo esto. Bueno, dice así. El hígado es la glándula interna más grande del cuerpo humano. Tiene una gran cantidad de funciones que son vitales a la vida y al control de la diabetes. En el hígado se hacen importantes funciones de desintoxicación, creación de proteínas y hormonas, creación de colesterol y triglicéridos. Además, en él se producen las sustancias que son necesarias para la digestión. Fíjate, todo eso es lo que hace el hígado. Todo eso. O sea, son muchas cosas. Podríamos decir incluso de alguna manera que el hígado es como el laboratorio del cuerpo. Se crean proteínas, se crean enzimas, se crean químicos que van a ayudar tanto a la digestión como a el almacén de grasa o incluso a la metabolización de varios químicos dentro del cuerpo, tóxicos incluso, ¿no? El hígado también trabaja en combinación con la glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo del cuerpo. Muchas personas que padecen de obesidad también padecen de la tiroides. Fíjate en este dato, escúchalo. Muchas personas que padecen de obesidad también padecen de la tiroides. No todas, pero sí muchas. Principalmente con el llamado hipotiroidismo. Existe el hipotiroidismo, que es una disminución en la velocidad del funcionamiento del cuerpo, y existe el hipertiroidismo, que es una aceleración también en la velocidad del funcionamiento del metabolismo. En este caso, cuando hay obesidad, es bastante más común encontrar el hipotiroidismo. Ahora, lo cual entonces es una de las causas principales de metabolismo lento y produce obesidad, el funcionamiento disminuido de la tiroides, ¿no? El tema del metabolismo lento y las soluciones para ello se detallan en el libro del poder del metabolismo, del que ya hicimos todo un podcast. De hecho fue la primera temporada. Entonces chécate también todo el libro del poder del metabolismo, está así dicho, explicado para que lo podamos también tener. No es pretexto, porque luego me dicen es que no tengo ni para comprar el libro. Bueno, pues ya está gratuito prácticamente y explicado, entonces no hay pretexto. Seguimos. Las personas con metabolismo lento tal padece que engordan, como decía Frank, hasta de mirar la comida, porque a su cuerpo le falta energía y la grasa, en vez de utilizarse como combustible del cuerpo, se almacena. Esto es otro dato que quiero señalar. Fíjate, las personas con metabolismo lento
Tal parece que engordan hasta de mirar la comida porque a su cuerpo le falta energía. Esto Frank Suárez lo subraya aquí en el libro. Y es un dato muy importante porque cuando nosotros hacemos que el propio cuerpo mejore su metabolismo, es decir, la capacidad del cuerpo de crear energía dentro de las células, entonces el metabolismo lento se desaparece y como consecuencia es más fácil adelgazar, es más fácil. Por eso Frank Suárez, digamos, se fija tanto y empuja mucho hacia levantar la energía dentro de las células. Y velo de la siguiente manera, ya te voy a dar un tip importante aquí. Depende qué nutrientes estés metiendo a tu cuerpo, también de eso va a depender cuánta energía se forme. Si tú estás metiendo a tu cuerpo un exceso de refrescos y un exceso de harinas, como trigo o exceso de harina de maíz, ahí lamentablemente no hay tantos nutrientes, o casi ninguno. Incluso el refresco te podría decir que no tiene ningún nutriente. Y qué diferencia de comer unos vegetales y una carne de pollo, de res, de cerdo, pero es diferente a nivel de nutrientes. Entonces ya desde ahí tenemos que fijarnos en qué estamos comiendo, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar tanto, continuamos. Estamos hablando un poco del hígado y de su funcionamiento. Entre las personas obesas es bastante común que sus médicos les diagnostiquen con lo que llaman hígado graso, que no es otra cosa que un hígado lleno de grasa, prácticamente triglicéridos. Aquí hay que explicar un poquito. Los triglicéridos son la grasa de la sangre y esta solamente va a aumentar cuando tú consumas un exceso de alimentos ultraprocesados como los que venden las tiendas de inconveniencia, ¿ok? Es decir, el exceso de refrescos, de galletas, de botanas, el exceso de chocolatitos con bombón, con mermelada, o sea, ese tipo de cositas van a aumentar mucho más rápido los triglicéridos. Mucha gente cree que el hígado graso es por la grasa. O sea, sí, el nombre en nombre se parece, pero no tiene nada que ver. La grasa de la gordita, la grasa de la costilla, la grasa del salmón, por ponerte ejemplos, realmente esa no es grasa del hígado, no es grasa que se almacena en el hígado, no. Estamos hablando de exceso de energía por medio de los carbohidratos en exceso refinados que metiste, y eso aumenta los triglicéridos, que es una forma en cómo el cuerpo guarda energía dentro de nosotros. Fíjate, son muchos temas, pero vale la pena irlos entendiendo. Entonces, los conductos están tapados por la grasa, por los triglicéridos, y por lo cual el hígado ya no puede desintoxicar adecuadamente, fíjate, ni hacer sus funciones vitales, y la persona termina experimentando problemas de salud. Tener una panza o abdomen prominente es un síntoma claro de un hígado graso, y aquí hay que detallar otra cosa. Cuando hablamos de una panza o abdomen prominente, estamos hablando de que no hay llantitas, no hay lonjas, ¿sí? Michelines, agarraderas, como le quieras decir. Eso no hay, sino que es un abdomen inflamadísimo. Y es, tal vez en México le decimos la famosa panza chelera, es una panza inflamada, redondita, ¿no? Hasta a veces se bromea de cuántos meses, ¿no? No tiene que ver con el embarazo, sino tiene que ver con que hay una inflamación intestinal, pero también una inflamación del hígado. Y eso se nota en un abdomen inflamado, redondito, no hay llantas, ten cuidado. Siguiente, con respecto a la diabetes, el hígado juega un papel central de importancia, ya que la diabetes es un problema de tipo hormonal y el hígado produce por lo menos 4 hormonas distintas que son esenciales a la salud. Cuando la diabetes no es bien controlada y sobre todo cuando es una diabetes combinada con obesidad, se altera y se desequilibra el buen funcionamiento del metabolismo y la salud en general. Otra vez, es que estos son datos vitales y no quiero que queden al aire, quiero que se entiendan. Cuando la diabetes no es bien controlada y sobre todo cuando es una diabetes combinada con obesidad, se altera y se desequilibra el buen funcionamiento del metabolismo y de la salud. El hígado participa en más de 500 procesos distintos que incluyen la activación de las vitaminas y minerales, la creación de hormonas,
la manufacturación de colesterol y triglicéridos, la filtración de bacterias y toxinas a la sangre, incluyendo la desintoxicación de sustancias como el alcohol, las drogas, medicamentos, pesticidas, colorantes artificiales, etcétera, que de una forma u otra ingerimos. Y a veces ni siquiera, por ejemplo, ¿cuántos colorantes no tienen las bebidas supuestamente deportivas? Ese color azul intenso, ese color rojo intenso, esos son colorantes. Pero muchas veces hasta lo que tú crees que no tiene colorantes lo tiene. Por ejemplo, salchichas, tocino, también tiene colorantes. Incluso muchas veces los famosos quesos tipo americano o de ese tipo tienen colorantes. A veces las sopas instantáneas, esas que les echas nada más agua caliente, tienen bastantes colorantes. Cualquier chicle, prácticamente un caramelo, es que créanme, estamos llenos de la industria alimentaria con un montón de sustancias, pero bueno, aquí lo interesante es entender que el propio hígado, siempre que esté en buen estado, es capaz de hacerle frente o de desintoxicar, ¿vale? Si no está en buen estado, vas complicando todo. Bueno, la diabetes no se puede controlar si no tomamos en consideración el buen funcionamiento del hígado. Para colmo, el hígado también resulta ser el tanque de reserva de glucosa del cuerpo. Recuerda que la glucosa es energía. De hecho, por lo menos el 10% del peso total del hígado es de glucosa que se almacena en él mismo. Después de cada comida, una parte de la glucosa de la sangre se almacena en el hígado, también en los músculos, pero en mucho menor cantidad, para servir entonces de almacenamiento de energía para un momento en el que te haga falta esa energía, glucosa. Esta glucosa que se almacena en el hígado se almacena en forma de un almidón. Frank Suárez aquí nos pone, imagíneselo como un puré de papa que se llama glucógeno. Cuando el cuerpo tiene necesidad de aumentar los niveles de glucosa de la sangre, se produce la hormona glucagón en el páncreas y esta hormona le ordena al hígado que libere la reserva de energía, el glucógeno, para que se convierta en glucosa, en azúcar de la sangre y pueda utilizarse por las células del cuerpo, por el cerebro, por todo el cuerpo. Entonces fíjate cómo es todo un proceso que surge realmente en automático. Tú lo que controlas es la alimentación. Eso lo controlas tú. El resto de este proceso que te acabo de decir es automático, pero hay que cuidarlo y hay que entenderlo, ¿no? El hígado convierte en glucógeno, glucosa almacenada, en glucosa para la sangre rápidamente cuando el cuerpo lo necesita. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, cuando tú subes o bajas escaleras, cuando tienes que brincar, cuando tienes que correr, cuando tienes que cargar algo pesado. En esos momentos se necesita mayor energía dentro del cuerpo. El propio cuerpo te la da, pero está guardada en el hígado y en los músculos, y el propio cuerpo la libera. Para eso es. Acuérdate que nosotros no somos como un coche que usa gasolina y cuando se acaba la gasolina, pues ya no avanza el coche. No, nosotros tenemos reservas de energía incorporadas que te van a ayudar a equilibrar la glucosa siempre. Pero fíjate cómo lo estoy diciendo. El propio cuerpo equilibra la glucosa siempre y cuando tenga reservas de energía en el hígado para hacerlo. Si no, no. ¿Vale? Seguimos. Una persona que padece diabetes que logre buen control de su diabetes tendrá muy pocas subidas anormales de glucosa y muy pocos episodios de bajones de azúcar que se llaman hipoglucemia. Esto será así solamente si su metabolismo, que es lo que crea la energía en su cuerpo, su dieta y la capacidad de su hígado para acumular glucógeno lo permiten. La secuencia de eventos hormonales que debe de ocurrir es que baja la glucosa en sangre, porque eso sucede continuamente por alguna causa, pero no te sientes mal porque inmediatamente tu cuerpo produce glucagón, que es una hormona que produce el páncreas. Entonces este glucagón da la orden al hígado para que libere las reservas, glucógeno, y entonces eso aumenta la glucosa en la sangre y así no llegas a sentirte mal, sino que tu cuerpo solito equilibra. Dice Frank entonces, página 56 de 55. De hecho,
La persona que padece diabetes depende de la cantidad de la capacidad de su hígado para almacenar el glucógeno y así permanecer sin hambre y con un nivel normal y estable de glucosa en la sangre, entre comida y comida, porque lo ideal es alimentarnos 3 veces al día, un excelente desayuno, una excelente comida y una excelente cena, todas con proteína, pero entre comidas no deberíamos de estar agarrando nada, porque tampoco deberíamos de tener hambre. ¿Y cómo es que el cuerpo equilibra la glucosa? Gracias a las reservas, ¿vale? Seguimos. Entonces dice, si el tanque de reserva de glucosa de quien padece diabetes, que es el hígado, fallase en almacenar la glucosa de reserva, la persona que tiene diabetes estaría constantemente experimentando bajones de azúcar, hipoglucemia, los cuales producen mareos, sudor frío, debilidad, desorientación mental y pueden producir hasta un desmayo. El buen funcionamiento del hígado es importante para todos, pero especialmente para quien padece diabetes. Vamos a continuar. Esto del hígado es un poquito largo, pero es que es un órgano vital. La obesidad y la diabetes están estrechamente relacionadas. Las estadísticas reflejan que aproximadamente el 85% de quien padece diabetes también padece de sobrepeso o de obesidad, el 85%. El sistema Natural Slim se especializa en ayudar a las personas a mejorar el metabolismo, repito, la capacidad para crear energía, para ayudarles a adelgazar de forma permanente y sin rebote. Natural Slim no se dedica a la diabetes, porque la diabetes puede ser una enfermedad devastadora y siempre requiere la intervención profesional de un médico. No lo negamos, claro que sí, y aquí Frank Suárez lo establece. No obstante, al haber tenido la oportunidad de ayudar a más de 10,000 personas con diabetes a adelgazar, pudimos observar que lo que funciona y qué es lo que funciona, y acumulamos miles de testimonios firmados por personas que padecen diabetes que daban testimonio de que al haber adelgazado e implementado el estilo de vida saludable que les enseñamos, ya no tenían bajones de azúcar ni subidas drásticas. A muchos de ellos sus médicos les habían felicitado y a otros cientos les redujeron sus medicamentos, incluyendo algunos casos de diabetes tipo 2 a quienes sus médicos les pidieron que dejaran de inyectarse insulina, porque al lograr mantener niveles normales de glucosa ya no les era necesario usar insulina. Las personas con diabetes y obesidad también tienen un hígado graso, que también es un hígado agrandado e inflamado, que hará bastante difícil el controlar la diabetes. Al adelgazar, el hígado graso pierde el exceso de grasa, de triglicéridos, se reduce la inflamación y el tamaño, a la vez que se mejora su funcionamiento. Fíjate cómo el hecho de adelgazar tiene varias ventajas, ¿no? O sea, no solamente se trata de tener sobrepeso y lograr el control de la diabetes de manera mágica. O sea, no solamente se trata de eso. Digo de manera mágica porque muchas personas quieren encontrar una pastilla, un líquido, una pomada, un ejercicio, un supositorio, algo que mágicamente les resuelva, pero no va a pasar, porque tú tienes que comprender cómo es que se forma, surge, se desarrolla la diabetes, y de esa manera vas a entender cómo mejorarlo naturalmente, como ya mismo Frank Suárez lo dijo, incluso sin depender en muchos casos de medicamentos. Esto lo dirá el médico con los buenos resultados que tú vayas teniendo en tu proceso, ¿no? Continuamos. Al adelgazar entonces, dice, el hígado graso pierde este exceso de grasa y se va mejorando. Por eso es que entre los miembros del sistema Natural Slim que padecían diabetes y que adelgazaron, vimos resultados impresionantes en el control de la diabetes y en las condiciones asociadas como presión arterial alta, triglicéridos altos, colesterol alto, neuropatía diabética y etcétera, que fue lo que creó mi interés en escribir este libro para dar a conocer lo que se podía lograr en el control de la diabetes al mejorar el metabolismo del cuerpo. Muy bien,
¿Cómo vamos hasta aquí? Pónganme, si surgen dudas, pónganmelas aquí en los comentarios. Será muy interesante. O si ahorita hay un dato que se les haya quedado, déjenlo escrito también, porque esos comentarios, créanme que otras personas los pueden revisar y les puede también despertar la curiosidad o dar un dato interesante. Vamos avanzando. Vamos ahora con la tiroides. Acuérdense que estamos revisando diversos órganos, hormonas para entenderlo, ¿no? Vamos ahora con la tiroides. La glándula tiroides es tan importante para el control de la diabetes como lo es el hígado, debido a que la tiroides controla el metabolismo del cuerpo, por lo cual la energía del cuerpo y su salud dependen totalmente de que la tiroides esté haciendo su trabajo en armonía con el resto del cuerpo. Ok, la tiroides es una glándula que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas y está localizada en el cuello. Es la glándula que controla la utilización del oxígeno, por ejemplo, que es vital para que se dé el metabolismo dentro de nosotros, por lo cual las personas con problemas de tiroides empiezan a tener problemas de metabolismo lento. Asociado a eso, acumulación de grasa, obesidad, falta de energía, insomnio, estreñimiento, pérdida del cabello, depresión, frío en las manos, frío en los pies, desajustes hormonales, etc. Si la tiroides no está funcionando bien, no habrá forma de ponerle control a la diabetes, porque el control de la diabetes va a requerir que esté disponible la energía que produce el metabolismo bajo la dirección de la tiroides. Fíjate qué interesante. Entonces, si alguien ya tiene un hipotiroidismo declarado y además hay una diabetes, ahí tendríamos, por decirlo así, un obstáculo adicional, que es el problema con la tiroides. Pero de todas maneras se puede mejorar. Por eso Frank lo establece y establece ayudas. Vamos a continuar con el texto. La característica principal de los organismos que tienen vida es el movimiento. Las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Sin energía no existe la posibilidad de movimiento. La tiroides controla el metabolismo, que es el que produce la energía, que a su vez permite los movimientos y la vida del cuerpo. Por eso, aquí Frank Suárez, en esta frase pequeña de 3 líneas, está dando todo el fundamento del sistema Natural Slim. ¿Cuál es el fundamento del sistema Natural Slim? Aumentar la capacidad de nuestro cuerpo para generar energía dentro de nosotros. ¿Vale? Continuamos. Los niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre de quien padece diabetes obligan al páncreas a producir, por lo tanto, un exceso de hormona insulina. Otra vez, exceso de carbohidratos, exceso de glucosa y, por lo tanto, exceso de insulina. Y también pasaría lo contrario, una alimentación baja en carbohidratos, poca glucosa y, por lo tanto, también poca insulina. ¿Vale? Para establecerlo. Continuamos. Dice: el exceso de la hormona insulina interfiere con las hormonas de la tiroides en exceso y reducen el metabolismo y la energía que mantiene el balance hormonal y la salud del cuerpo. Fíjate, este dato, amigos, nunca lo he escuchado de ningún médico, pero aquí está. Los niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre de quien padece diabetes obligan al páncreas a producir un exceso de hormona insulina, lo cual interfiere con las hormonas de la tiroides. Y entonces se reduce el metabolismo y la energía que mantenía el balance. ¿Y cómo es que aumenta la glucosa en la sangre? O sea, eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo aumenta la glucosa en la sangre? Debido a 2 causas. La primera de ellas, un exceso de carbohidratos en nuestra alimentación. Un exceso de carbohidratos. Por otro, o sea, harinas, refrescos, dulces, ¿no? Etcétera. Hay otras cosas, pero principalmente. Y la otra causa que aumenta la glucosa es el estrés. Y ese es un poco más largo, porque una infección interna por un virus, por un hongo, por algo, puede causarle estrés al cuerpo y aumentar la glucosa, por ejemplo. Pero también está el estrés de vida, el estrés de que el metro va lento, el estrés de que el camión, del taxi, del tráfico. Ese es otro tipo de estrés, ¿no? Pero también va a afectar al cuerpo. Bueno, continuamos. Entonces, dice aquí Frank Suárez, como el doctor Guy Schenker
aseveran que los niveles de excesivamente altos de glucosa y de insulina crean un estado de desequilibrio hormonal que resulta en la creación de nódulos, que es un recrecimiento de tejido anormal, a veces canceroso, no siempre, en la tiroides. O sea, el exceso entonces de insulina promueve el desarrollo de nódulos en la tiroides, porque la tiroides se esfuerza por producir más cantidad de sus hormonas cuando éstas no están pudiendo llegar a las células. ¿Y por qué no llegan a las células? Por el exceso de hormona insulina. Mi propia observación en la práctica del metabolismo ha sido que a cientos de los miembros del sistema Natural Slim se les han reducido o desaparecido los nódulos en la tiroides, una vez lograron normalizar los niveles de glucosa y hormona insulina en la sangre al vencer su metabolismo lento y adelgazar. Es todo un proceso, pero sí se puede. Debes saber que los medicamentos para la tiroides, como levotirosina, Eutirox, etc., aumentan los niveles de glucosa, por lo cual, mientras mayor sea la dosis de estos medicamentos que la persona con diabetes requiera, más altos permanecerán los niveles de glucosa en la sangre y más difícil se le hará controlar la diabetes. Por lo tanto, por tal razón, le recomiendo que usted adopte, con la aprobación de su médico, las recomendaciones que le hago en este libro para mejorar su metabolismo mientras ayuda a su glándula tiroides a funcionar lo mejor posible. Si la tiroides está descontrolada, también habrá descontrol en su diabetes. Amigos, qué interesante. Espero haya podido, con esta lectura y con algunos comentarios, apoyar un poquito más a la comprensión de los órganos, de los procesos del cuerpo, y de esa manera ayudarles a ir ganando conocimiento que nos ayude a tener cada vez mejor control. Siempre será recomendable que ustedes tengan el libro para que lo subrayen, para que hagan suyo este conocimiento. Pero recuerden que aquí vamos a estar haciendo esta lectura con comentarios con el objetivo de que se entienda tanto la lectura como los conceptos. A veces, si no es nuestra área de especialidad, obviamente van a ser cosas nuevas, pero siempre es algo muy bonito aprender, y sobre todo cuando esto puede ayudar para mejorar nuestra salud. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio y te comento todo esto porque la verdad siempre triunfa.